Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar del programa de Motor Meetings by MotorTech, el próximo evento de la postventa de automoción. Como ya sabéis, Motor Meetings nació como un proyecto conjunto entre IFEMA y las principales asociaciones del sector, Senauto, Ancera, Cetra y Conepa, en representación de los fabricantes, distribuidores y talleres de reparación. El objetivo fue diseñar un evento de transición hacia el camino de llegar a MotorTech en 2022, con idea de seguir atendiendo las necesidades tanto formativas como informativas y de negocio de todas las empresas del sector de la postventa de automoción. La Feria Motor Meetings tendrá lugar de viernes a domingo, en lugar de jueves a domingo, como era MotorTech, en este caso en formato de 3 días de fin de semana para facilitar la visita de los talleres. El webinar de hoy forma parte del calendario de contenidos que se van a ir sucediendo periódicamente hasta la fecha de celebración de la feria. Principalmente, todos estos webinars van dirigidos a todos los profesionales del sector, pero muy especialmente a los grandes protagonistas, que son los talleres de reparación. Aunque el entorno que nos está tocando vivir ahora mismo, la coyuntura es muy compleja, parece que recientemente con las nuevas vacunas y el ritmo de vacunación, que parece que cada vez es mayor, pues la situación tiende a ir normalizándose despacio, quizá más lento de lo que nos gustaría, pero lo importante es que el camino parece que es el adecuado y por fin se ha encontrado la senda de la disminución de la curva de contagios, por lo que hay que mirar al futuro con la esperanza de que pronto será posible volver a juntarse en un evento presencial como Motor Meetings. Motor Meetings, que esperamos que será el punto que marque el reencuentro del sector y una iniciativa que contribuya a relanzar y a dinamizar este mercado, haciendo posible nuevamente el contacto personal entre todos los agentes que formamos este sector y contribuyendo a crear y consolidar una comunidad profesional mediante la incorporación de medios digitales como la plataforma Lead.net, que es una novedad de este año, donde todo el ecosistema de la postventa va a poder interactuar y relacionarse durante un periodo mínimo de un mes, desde el primer día de feria hasta 30 días después. Mientras tanto, pues desde Motor Meetings queremos ir avanzando sobre los temas más relevantes y compartir información de utilidad para ir preparando el camino hasta que llegue la fecha de la feria. Estos webinars, como el de hoy, suponen un avance de todo lo que vendrá después en el extenso programa de actividades que entre todos estamos preparando durante el certamen. Por último, antes de dar paso a nuestros ponentes de hoy, vamos a ver un breve vídeo que resume lo que os he contado para que en un minuto y poco condensamos un poco todo el concepto y se explica muy fácilmente y de una manera muy visual. Y una vez que terminemos el vídeo, damos comienzo. Seguimos aquí. A veces, lo que parece un silencio no es más que el espacio entre dos latidos. El tiempo necesario para coger aún más impulso. Ha sido duro, pero ahora volvemos a encender los motores. Seguimos avanzando, bombeamos energías renovadas. Estamos preparados para afrontar el cambio y lo estamos haciendo juntos. El mundo ya no volverá a ser el mismo. Y nosotros tampoco. Por eso ahora toca entender y aprender. Pero también es hora de emprender, de luchar por tu negocio, de innovar y de sacarle partido a este nuevo universo. Porque el mundo de la automoción ha cambiado. Y esta es tu oportunidad para volver a engancharte, para seguir conectado, para volver a encontrarte con todos tus clientes, con los distribuidores, con los fabricantes. Después de mucho tiempo, por fin juntos de nuevo y con un nuevo impulso. Bienvenido a Motor Meetings. Aquí es donde encontrarás todas las respuestas a los nuevos desafíos, toda la formación que realmente necesitas para ponerte al día en este nuevo mundo, todas las soluciones para tu taller, todas las piezas para que tu negocio siga avanzando. Aprende, comparte, mejora y descubre. Motor Meetings, encuentro de la postventa de automoción.
el corazón del aftermarket. Sin más, quiero dar la bienvenida a Óscar Bas, secretario ejecutivo de ADINE, a Julián Madruga, director de Relaciones de Empresas Adheridas de Signus, y a Javier de Jesús Lantesa, director operativo de TNU, que hoy van a tratar un tema muy necesario para todos los talleres de reparación bajo el título Derechos y obligaciones del taller en la gestión de neumáticos fuera de uso. Un saludo a todos, bienvenidos y Óscar, te paso la palabra y empezamos cuando quieras. Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a este seminario web o webinar que organizamos desde ADINE, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos, en colaboración con Motor Meetings by MotorTech, que hemos denominado Derechos y obligaciones del taller en la gestión de neumáticos fuera de uso y que también contará con la participación de Signus y TNU como sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor. Bueno, como decía Javier, ya me ha presentado, pero me presento para todos ustedes. Mi nombre es Óscar Bas, soy secretario ejecutivo de ADINE y antes de nada, y en nombre de la Junta Directiva de nuestra asociación y en el mío propio, quisiera dar las gracias a los más de 140 inscritos y participantes que están hoy aquí con todos nosotros compartiendo su tiempo. Es evidente que, dadas las circunstancias de pandemia, pues las circunstancias hacen que este evento se lleve a cabo de manera virtual en lugar de como creo, todos consideramos que podríamos llevar a cabo presencial, pero que dadas las circunstancias no lo hacen posible. Desde ADINE también queremos dar las gracias a Motor Meetings by MotorTech y también a IFEMA por el apoyo y la colaboración y por poder contar con nuestra asociación para llevar a cabo este evento. Un evento que tiene como objetivo o está orientado a los representantes o los integrantes de los talleres de neumáticos que como consecuencia de su actividad generan neumáticos fuera de uso y con el fin, de alguna forma, de informarles cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades en la gestión y el tratamiento del residuo del neumático, de acuerdo con la legislación vigente en materia de neumáticos fuera de uso, como es el vigente Real Decreto 1619/2005. Asimismo, también este seminario pretende informarles sobre cuáles son los aspectos a tener en cuenta en materia de un código de buenas prácticas en el tratamiento y gestión del residuo. Informar también cuáles son los requisitos para la comercialización de los neumáticos de segunda mano, algo que se ha modificado con el cambio o modificación del Real Decreto 1619 el pasado mes de agosto del año 2020. Y también, por eso están hoy aquí con nosotros también, ambos sistemas colectivos, Signus y TNU, explicarles a ustedes, informarles cuáles son el procedimiento de recogida de esa novedad, que son los neumáticos cuyo diámetro es superior a 1400, que anteriormente no estaban incluidos dentro del Real Decreto y que desde el 1 de enero del año 2021, con la modificación del Real Decreto 731, entran dentro de la responsabilidad amplia del productor y, por tanto, llevan un coste de gestión o una ecotasa. Bien, sin más dilación, os voy a dar paso a la presentación. Posteriormente cederé la palabra, como decía, a mis compañeros Julián Madruga de Signus y Javier de Jesús de TNU, para que expliquen también ese procedimiento en cuanto a la recogida. Y también, aunque no está dentro de este temario, ¿no?, como sería la gestión de neumáticos fuera de uso, pero daremos también unas pinceladas sobre la novedad por parte del Ministerio de la creación de un registro de productores, que también pues, explicaremos en el caso que el taller también importe o adquiere intracomunitariamente neumáticos, pues también estará afectado y lógicamente tiene que cumplir con sus obligaciones. Pues bien, una vez finalizada la exposición también de todos y cada uno de nosotros, estaremos a disposición de todos los asistentes y participantes para poder resolver cualquier duda, consulta o pregunta que puedan hacernos llegar. Y sin más dilación, voy a compartir la pantalla. Bien, como decía anteriormente, hemos titulado a este seminario Derechos y obligaciones del taller en la gestión de neumáticos fuera de uso. Pero antes de hablar de qué derechos tiene el taller o qué obligaciones o responsabilidades tiene un taller en la gestión del neumático fuera de uso, lo que debemos saber es qué se entiende o qué entiende la legislación por un neumático fuera de uso. Bien, el neumático fuera de uso viene definido
en el famoso Real Decreto 1619/2005, que entró en vigor en el año 2006 y que actualmente sigue vigente, y define el neumático fuera de uso, los neumáticos fuera de uso, como aquellos neumáticos que se han convertido en residuos de acuerdo con el artículo 3, apartado A de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. La Ley de residuos y suelos contaminados define un residuo como cualquier sustancia u objeto, en este caso el neumático es un objeto, que su poseedor haya desechado o tenga por tanto la intención u obligación de desechar. Es decir, cuando un usuario acude a un taller de reparación o mecánica rápida o cambio de neumáticos y solicita la sustitución de los viejos por unos nuevos, en ese preciso momento ya tiene la intención de desechar ese objeto, ese neumático, y por tanto en ese preciso momento el neumático se convierte en un residuo. Bien, la gestión del neumático fuera de uso, la gestión del residuo, como decíamos al principio de la intervención, viene regulada por sus características y por su proliferación en el famoso o el vigente Real Decreto 1619/2005 sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. Real Decreto que fue modificado de manera puntual y de manera express el año pasado, en agosto del 2020, por el Real Decreto 731/2020, que entró en vigor el 8 de agosto del año 2020. ¿Vale? Se publicó en el Boletín Oficial el día anterior, es decir, el día 7, y entró en vigor al día siguiente de su publicación. El ámbito de aplicación del Real Decreto 1619/2005 anteriormente excluía a los neumáticos de bicicleta y a los neumáticos cuyo diámetro era superior a 1.400 milímetros, y desde la entrada en vigor de la modificación del Real Decreto 731/2020 ya entran dentro de la responsabilidad amplia del productor todos los neumáticos que se han puesto en el mercado nacional de reposición, excepto o salvo los neumáticos de bicicleta. La novedad de los procedimientos o los neumáticos de más de 1.400 que se adaptan a la responsabilidad amplia del productor tienen su vigencia, son exigibles desde este pasado 2 de enero del año 2021, que entran dentro de esa responsabilidad del productor y que pasan a ser gestionados a partir de ese momento por los sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor, los SCRAP, o como se denominaban anteriormente, sistemas integrados de gestión de neumáticos fuera de uso, es decir, Signus y TNU. Bien, el Real Decreto 1619/2005 define lo que es un productor de neumáticos. Un productor de neumáticos es un fabricante, puede ser un importador o puede ser un adquiriente intracomunitario. Y estos productores tienen obligación de realizar o financiar la gestión de los neumáticos fuera de uso, que como norma general suelen llevarla a cabo o suelen realizarla a través de los sistemas colectivos a los cuales se adhieren o se dan de alta, ¿no? Mediante unas declaraciones que suelen hacer de manera mensual de la puesta en el mercado en el Mercado Nacional de Reposición. Bien, como decía anteriormente, en España, a fecha de hoy, existen 2 sistemas colectivos o 2 SCRAP, como son Signus Ecovalor, SL, Signus, y Tratamiento de Neumáticos Usados, TNU. Pues bien, dicho todo esto, la normativa, la gestión, qué es un neumático fuera de uso, habría que ver cuáles son los derechos que tiene un taller en la gestión del residuo, en la gestión de un neumático fuera de uso. Un taller tiene derecho a que el sistema colectivo le recoja de manera gratuita los neumáticos fuera de uso que se hayan generado como consecuencia de su actividad, por la sustitución de los viejos por los nuevos, pero siempre y cuando se haya satisfecho, y esto hay que recalcarlo, el coste de gestión de NCU, Ecovalor, o como conocemos todos en el mercado como ecotasa o tasa. Aunque no es una tasa, quiero dejarlo muy claro, porque no es un impuesto público. Al final, los sistemas integrados de gestión, los sistemas colectivos, son entidades sin ánimo de lucro, son entidades privadas, pero no son entidades públicas. Entonces, el coste de gestión de NCU o ecotasa o ecovalor. Tienen que haber satisfecho el coste de gestión para poder realizar esa recogida gratuita. Si no se produce esa satisfacción del coste de gestión, el sistema colectivo, por tanto, no procederá a la recogida gratuita en el punto generador, en el taller, y entonces ese punto generador del taller tendrá
en ese caso, si quiere que le recojan los neumáticos, contactar con un gestor autorizado de residuos para que proceda a la retirada de los mismos. Asimismo, el taller tiene derecho, cuando un gestor acude al punto generador, a la retirada de los neumáticos fuera de uso, a recibir o recepcionar un justificante por parte del gestor. Y en último lugar, dentro de los derechos que tiene el taller, también tiene derecho a disponer de toda la información necesaria desde un punto de vista medioambiental como resultado del desarrollo de su actividad. Puede darse el caso, ejemplos que pues, las autoridades medioambientales, SEPRONA, Policía Medioambiental, acudan a un taller por una inspección rutinaria y soliciten pues, un archivo cronológico a ese taller de la recogida y la gestión. En este caso, el taller puede ponerse en contacto con el sistema colectivo o el sistema integrado al cual le recoge de manera periódica y solicitar al sistema ese archivo para poder entregar a las autoridades, como decíamos. O bien también puede darse el caso que algunas empresas quieren llevar a cabo un certificado de la norma ISO, el UNE o AENOR, otras entidades que certifican esto también, de vez en cuando solicitan un archivo cronológico y, por tanto, el taller tiene derecho a exigir o a recibir esa documentación en todo momento. Bien, hemos hablado de los derechos que tiene el taller, repito, recogida gratuita, recepción del justificante de recogida y disponer de la información necesaria. Ahora bien, vamos a ver ahora qué obligaciones o qué responsabilidades tiene un taller en la gestión del residuo del neumático fuera de uso. En primer lugar, el taller, como consecuencia de su actividad y la generación de neumáticos fuera de uso, tiene la obligación siempre de entregar la totalidad de esos neumáticos que se han generado en el taller, en ese punto generador, a un gestor autorizado, contratado evidentemente por el sistema colectivo, y debe hacerlo sin llevar a cabo previamente una clasificación de ese residuo. Luego lo veremos más adelante, pero tienen que tener en cuenta los talleres de neumáticos, que la ley 22/2011, la ley de residuos y suelos contaminados, define que el único que puede llevar a cabo una clasificación de un residuo es un gestor autorizado. Esto quiero que quede bastante claro, porque es el gestor la única persona o la única entidad que puede llevar a cabo esta clasificación del residuo. Por tanto, el taller no puede hacer esa clasificación previa y tiene que entregar en todo momento la totalidad de los mismos al gestor. Asimismo, también tiene como obligación tener una cantidad mínima de neumáticos fuera de uso exigida por el sistema colectivo o por el SCRAP, al cual le venga realizando la recogida periódica para suscitar la misma. En función del sistema colectivo que le lleve realizando la recogida, pues bueno, se suele exigir en torno a un mínimo de 50 a 100 neumáticos fuera de uso para llevar a cabo esta recogida. Igualmente, tiene como responsabilidad o como obligación, tiene también que repercutir en factura al cliente final el coste de gestión de NFU, ecovalor o ecotasa, correspondiente siempre a la tarifa de la categoría del neumático que haya soportado. Es decir, como un ejemplo, no podemos, o un taller no debe, si ha soportado un coste de gestión de un sistema, por ejemplo de Signus, repercutir posteriormente al cliente final la tarifa de TNU. Esto es igual que el IVA, lo mismo que soportas, lo mismo tienes que repercutir. Y a la inversa, es decir, si ha soportado un coste de gestión de NFU, de TNU, tendrá que repercutir en la factura al cliente final el coste de gestión de TNU. Que también debería quedar también claro dentro de las obligaciones del taller. Y también dentro de las obligaciones, un poco más de forma más amplia, como decíamos, y ya el propio Real Decreto 731/2020 que se publicó el año pasado, ya recoge que se va a redactar por parte del Ministerio, con la colaboración de ambos sistemas y las asociaciones sectoriales, un código voluntario de buenas prácticas para la gestión de los neumáticos fuera de uso, que ya de alguna forma vienen exigiendo los sistemas colectivos cuando envían a sus gestores a los puntos generadores para recoger los neumáticos, donde
de alguna forma solicitan que el taller, fruto de su actividad, pues, que el neumático fuera de uso, los neumáticos fuera de uso que se han generado, pues, estén separados y no contaminados por cualquier otro tipo de residuo existente, pues, véase aceites, grasas o incluso residuos orgánicos. También el neumático fuera de uso, los neumáticos fuera de uso, pues en la medida de lo posible, tienen que estar también protegidos de la lluvia y la intemperie y que no sean objeto también de hurtos o pillaje. Y también pues, los sistemas colectivos no recogerán aquellos neumáticos fuera de uso. Aprovecho mi intervención para saludar a todos los oyentes de este seminario y aprovecho también la oportunidad para agradecer a Motor Meetings y a DINE la oportunidad que nos dan para impartir este seminario. Estaba comentando Óscar que los sistemas integrados de gestión tenemos protocolizados unos códigos de buenas prácticas. En primer lugar, los residuos neumáticos deben estar separados y no contaminados de cualquier otro tipo de residuo. Esto es una máxima no solamente en el neumático, en cualquier tipo de residuo. Los residuos no se pueden mezclar y en el caso del neumático no es una excepción. Tiene que estar separados de otro tipo de residuos. A continuación, otro de los puntos, deben estar protegidos de la lluvia y posibles hurtos. Los neumáticos que contengan barro o estén pintados podrían no recogerse por los sistemas integrados de gestión. No se recogerán en aquellos puntos generadores donde haya quedado probado que los neumáticos se dañan deliberadamente para impedir su preparación para la reutilización. Estas cosas no son del capricho, no se han fijado por el capricho de Signus o de TNU. Existe una legislación, un plan estatal marco de residuos que exige a los productores y por ende a los sistemas integrados de gestión al menos reutilizar mediante preparación para la reutilización, a día de hoy, ejercicio 2021, un 15% de todo lo que se recoge. Es uno de los principios de la economía circular, que es la de reutilizar, y el impedir esta reutilización dañando deliberadamente a los neumáticos podría ser incluso tipificado como una falta grave e incluso podría ser sancionado por parte de las administraciones medioambientales autonómicas. Otro de los puntos que recoge el Código de Buenas Prácticas es que las resinas o macizados que se introducen en ocasiones en algunos tipos de neumáticos, sobre todo de OTR y de uso industrial, no son objeto de gestión por parte de los sistemas integrados de gestión, deberían de separarse por parte de los puntos generadores, dado que esto no se ha de recoger. Los neumáticos fuera de uso a recoger deben estar accesibles a un vehículo, a la parte posterior de un vehículo que va a realizar su recogida, y si hubiera algún obstáculo físico que impidiera la eficacia de este trabajo o la seguridad del personal de recogida, el taller tendrá la obligación de aproximar estos neumáticos fuera de uso a ese vehículo. En caso contrario, el recogedor podría negarse a realizar dicha recogida. Aquí entran justificaciones como los riesgos laborales y la posibilidad de causar algún daño dentro de las instalaciones que no debería de estar cubierto, ¿no? o asegurado. En el caso de los tipos de neumáticos de furgoneta, turismo y 4x4 deberían estar apilados y los de camión de pie. También esto forma parte de los planes de riesgos laborales, de prevención de riesgos laborales. Y por último, un responsable del taller debe firmar y sellar física o electrónicamente, en función del caso, el albarán de recogida, comprobando que las cantidades y categorías indicadas del mismo coinciden con las retiradas por el recogedor en sus instalaciones. El siguiente punto, yo continúo si Óscar no se incorpora. Javier, si Óscar se incorporara, me avisas. ¿Puede un taller realizar la clasificación de neumáticos para venderlos como neumáticos de segunda mano? La respuesta es que no. Esta labor de clasificación de un residuo, no olvidemos que el neumático fuera de uso es un residuo, tan solo puede realizarse por parte de un gestor autorizado o un CAT. Un CAT, un centro de descontaminación de vehículos.
Esto viene recogido en la Ley 22/2011 de residuos. A la pregunta, ¿puede un taller seguir comercializando neumáticos de segunda mano? La respuesta es que sí, siempre y cuando estos se adquieran a través de un gestor autorizado o un CAT que pueda certificar que son aptos para ser considerados como neumáticos usados de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE 69051. Esta Perdona, norma... Javier, parece que hemos recuperado ya la conexión con Óscar. Óscar, Perfecto. Perdonar, Sí. ¿se me escucha? Sí. Sí. Me salgo de la pantalla compartida y continúas tú, Óscar. Mil disculpas. He tenido un problema, se nos ha caído la red. Disculparme, voy a compartir pantalla nuevamente. Estas cosas solo pasan en directo. Bueno, creo que Javier te habías quedado en si el taller puede comercializar un neumático de segunda mano, ¿no? Correcto. Vale, pues bueno, como decía Javier de Jesús, y bueno, vuelvo a pedir disculpas, son problemas técnicos que hemos tenido, nos ha caído la red y nada, bueno, que todo sea eso. Como decía Javier de Jesús, si un taller puede realizar la clasificación de un neumático fuera de uso, ya comentaba yo al principio de la intervención que no puede hacerlo, ¿no? No puede hacerlo por la sencilla razón de que el único que puede hacerlo, según la ley de residuos, es un gestor autorizado o un CAT, ¿no? Entonces, por tanto, la pregunta es si el taller puede seguir comercializando neumáticos fuera de uso, o neumáticos de segunda mano. La respuesta es que sí que puede llevarlo a cabo siempre y cuando, y tras la modificación del Real Decreto 1719 por el Real Decreto 731 en agosto del año pasado, cuando adquiera los mismos a un gestor o un desguace, un centro autorizado de descontaminación, que certifique que esos neumáticos son aptos para ser considerados como neumáticos de segunda mano, de acuerdo con las especificaciones técnicas que incluye la norma UNE 69051. Este supuesto que estamos viendo, y como decía, entró en vigor el pasado 8 de agosto del año 2020, viene recogido, viene regulado en el artículo 12, relativo a la información al consumidor y a los generadores de neumáticos fuera de uso, es decir, a los talleres, en el Real Decreto 731/2020, que dice que su punto segundo, que aquellos comercializadores de neumáticos de segunda mano tienen que entregar al consumidor final, en el momento de la venta y cualquiera que sea su destino, el correspondiente documento de inspección o verificación del neumático certificado, contemplado en la norma UNE, por el cual un gestor de residuos autorizado certifica bajo su responsabilidad y con total garantía que dicho neumático cumple con las condiciones que debe reunir y que ha superado, por tanto, los controles para ser considerado como un neumático de segunda mano. El documento o listado de verificación que tiene que entregar al taller el gestor, si se produce entre personas jurídicas, tiene que entregarse, en todo caso, en formato electrónico, y en el supuesto de que sea de una persona jurídica a una persona física, es decir, del taller al consumidor, puede hacerse o bien en formato electrónico o bien en formato de papel. La norma UNE no podemos mostrarla porque es una norma que tiene un coste, tiene unos derechos de autor, pero sí que podemos decir que la norma UNE lo que tiene que certificar un gestor, porque el neumático pues, no tiene ningún tipo de vicio oculto, no presenta anomalías, tiene que especificar también el modelo, la marca, la dimensión del neumático, código de velocidad, la fecha del DOT, que los canales principales de la banda de rodadura son superiores a 2 milímetros, y así como también el gestor tiene que, cuando realiza esa inspección del neumático de segunda mano, no puede certificar un neumático cuya fecha de fabricación sea superior a 10 años. Un poco lo que reúne o cuáles son las especificaciones técnicas que incluye la norma 1. Y bueno, dicho todo esto, y vuelvo a pedir disculpas porque son causas ajenas a mi persona, mil perdones, voy a dar paso, voy a ceder la palabra a mis compañeros, tanto a Julián como a Javier de Jesús, para que les expliquen a ustedes, dejo de compartir pantalla para que lo haga Julián, cómo es el procedimiento en cuanto a la recogida de neumáticos mayores o superiores a 1.400 por parte de cada uno de los sistemas colectivos. Julián, buenas tardes nuevamente, te cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos.
Buenas tardes a todos los participantes. Antes de nada quisiera agradecer tanto a Motor Meetings como a ADINE pues, la oportunidad de participar en esta webinar que espero que aclare las dudas que puedan tener los talleres, sobre todo acerca de la gestión de los neumáticos de más de 1,40, en mi caso por parte de Cygnus. Bueno, voy a comenzar. Esta es un poco la clave, ¿no?, de cómo se van a gestionar estos neumáticos. Por cada neumático de una altura superior a 1,40, pues se va a asociar un código. Un código que va a ser posible, que lo va a poder utilizar el taller para solicitar la recogida de los neumáticos. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, lo hacemos así primero para garantizar que recogemos la totalidad de los neumáticos que tenemos bajo nuestra responsabilidad y también para garantizar que el taller, si tiene un código de este tipo de neumáticos, pues tenga la garantía de que le vamos a ir a recoger, aparezca donde aparezca. Entonces, quiero explicar un poco cuál es el procedimiento, aunque, por supuesto, en Cygnus estamos a disposición de cualquiera para explicárselo. Incluso tenemos elaborado un manual muy detallado que figura en el área privada de cada uno de los talleres que están registrados en Cygnus. Por lo tanto, allí también lo puede encontrar. Entonces, bueno, un productor genera códigos. ¿Quién es un productor? Un productor es cualquiera que pone neumáticos por primera vez en el mercado. Por ejemplo, un fabricante, pues bueno, en el momento en que hace la primera transacción ya se le considera productor. O bien un distribuidor que trae neumáticos de fuera de España, no sé, de Asia, por ejemplo, en el momento en que hace la primera transacción en España, es un productor. Y por lo tanto tiene la responsabilidad medioambiental de esos neumáticos cuando finaliza su vida útil. En nuestro caso, el productor que está adherido a Cygnus lo que hace es que genera unos códigos. Entonces, cada vez que hace una transacción, una venta de este tipo de neumáticos, va a transmitir un código a un revendedor o a un taller. Si es un revendedor, pues este se lo puede vender a un taller y le transmitirá el código. Es decir, el código se tiene que ir transmitiendo. Al mismo tiempo, el productor nos declara a Cygnus esos códigos. Es decir, nos dice, Cygnus, yo he puesto en el mercado tantos neumáticos de la categoría F2S, aquí tienes los códigos que he transmitido. Entonces, una vez que Cygnus ha recibido esos códigos, pues el taller ya puede solicitar la recogida de un neumático de la misma categoría, con el código. Ahora veremos cómo lo tiene que hacer. Cygnus recogerá el neumático, recogerá ese código y lo descontará. Ese código ya no se podrá volver a utilizar. Básicamente, este es el recorrido que un código va a tener. Por tanto, es muy importante que el taller, cuando reciba esos códigos, no los pierda y tenga una forma. Ahora les enseñaremos una forma de cuidarlos, de mantenerlos, de almacenarlos. Entonces, pero antes de ello, me gustaría un poco explicar cómo es el código. El código identifica al productor el productor y la categoría, principalmente la categoría. Los 3 primeros dígitos dicen a qué categoría corresponde ese neumático. Como veis, no define medidas. Luego, cada medida estará dentro de una de las categorías porque el productor les habrá cobrado el ecovalor correspondiente a la misma. Entonces, el F1S define la categoría. El resto de dígitos, bueno, son informaciones sobre el productor, año y una secuencia de control que lo que intenta evitar es que no se falsifiquen estos códigos. Es una secuencia que se genera de una manera automática, bueno, a través de un algoritmo. Entonces, cuando uno entra en el área privada, el taller entra en su área privada, se va a encontrar con que esos códigos tienen un estado. Entonces, bueno, un estado generado, eso es que el productor ha generado ese código. Declarado es que ya nos declaró el código. Si recordáis en la anterior pantalla, os decía que nos tiene que declarar el código el productor para que esté disponible. ¿Qué es el estado siguiente? Es el de disponibilidad. En el momento en que ese código está disponible, el taller ya puede solicitar la recogida. Luego, bueno, una vez que lo solicita, cambia el estado y pone solicitado
Y existe otra posibilidad que, por las circunstancias que sean, pues se haya anulado ese código, ¿no? No lo sabemos, pero en algún momento se puede dar. Entonces, bueno, estos son los estados que cualquier punto de generación se encontrará, cualquier taller se encontrará dentro de la aplicación y en su área privada. Entonces, el procedimiento, por aclarar un poco todo esto, es el taller recibe códigos de su proveedor, que le ha vendido unos neumáticos. Lo que va a hacer es que los va a almacenar en el área privada de Signus, donde él entra para hacer habitualmente la petición de recogida, los almacena, realiza una petición por el número de neumáticos por categoría que necesite que le recogen, como hasta ahora, pone tantos neumáticos de la categoría F3S o cualquier otra. El sistema automáticamente va a ir al almacén y va a coger la misma cantidad de código de neumáticos que por categoría ha solicitado. Por tanto, de una forma automática. Y una vez que el taller ha almacenado esos neumáticos, ya el sistema automáticamente va a tirar de códigos. ¿Se puede hacer una petición por categoría? Solo se puede hacer una petición por categoría, pero sí se puede tener una petición por cada una de ellas. Hasta ahora en nuestro sistema no permitimos tener dos peticiones abiertas para recoger los neumáticos que hasta ahora se recogían. En este caso se puede tener una petición por cada una de las categorías. Se recogen, por supuesto, la misma cantidad de neumáticos que se han solicitado, porque además es necesario aportar los códigos. Solo serán válidos para solicitar una recogida los códigos que hayan sido previamente declarados por el productor. Es decir, hasta que el productor no declara esos códigos, no van a estar disponibles para su utilización. Cada código es de un solo uso y no se podrá utilizar de nuevo. Una vez que se ha utilizado, pues ese código se anula y los códigos no caducan. No importa el tiempo que pase, mientras exista un código se tendrá, digamos, el derecho a solicitar la recogida de un neumático. Bien, esto es una manera muy rápida de explicar de forma breve cómo funcionan. Cuál es el procedimiento para solicitar la recogida de estos neumáticos en Signus. Pero en el área privada del taller, repito, allí hay un manual colgado muy detallado, donde se puede ver fácilmente que que es sencillo el poder solicitar, primero, el almacenar los códigos que le haya podido llegar el proveedor y segundo, el solicitar la recogida. En cualquier caso, repito, estamos a disposición de cualquier taller para resolver todas sus dudas en Signus, bien de forma escrita, bien por teléfono. En nuestra página web tienen todos los datos de contacto necesarios para ello. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, quedo a su disposición para posteriores dudas que puedan tener. Gracias. Bueno. Ahora le paso la palabra a Javier de Jesús, de TNU. Voy a buscar la pantalla porque antes, como he tenido que sustituir a Óscar, aquí está la primera pantalla. Bueno, buenas tardes de nuevo. Voy a tratar de explicar cuál es el formato, el sistema de recogida de los neumáticos mayores de 1400 en el caso de TNU. Pero en primer lugar, no lo hemos comentado, pero no se ha comentado por obvio, sí quiero dejar claro que en el caso de Signus se recogerán los códigos Signus, en el caso de TNU se recogerán los códigos TNU allá donde estuvieren. ¿Esto qué significa? Cada sistema se hará cargo de la responsabilidad que se le ha declarado, del número de unidades por las distintas categorías mayores a 1400 que le hayan declarado sus productores, y puede darse el supuesto de que un taller históricamente atendido por Signus y no atendido históricamente por TNU sí tenga que acudir a recoger neumáticos declarados a TNU mayores a 1400 en estas categorías. Cualquier punto generador de los aproximadamente 32.000 que hay en España puede contactar con uno u otro sistema
si ha comprado un neumático mayor de 1400 a un productor adherido a Signus o adherido a TNU. Y cada sistema atenderá las propias. Entonces, bueno, partiendo de este punto, por aclarado, un punto generador recibe de su proveedor la misma cantidad de códigos que de neumáticos mayores de 1400 le compra. Es decir, en factura, al mismo tiempo que reciba la tasa, el cobro de la tasa, aparecerá en factura un código que le ha cedido, en este caso TNU, para que el taller pueda realizar la petición. El taller puede solicitar esta recogida a TNU en el momento en el que se realice esta compra y desde el momento en el que realice el cambio de ese neumático. Los códigos de TNU no tienen fecha de caducidad, al igual que ha comentado Julián. Los códigos de TNU tampoco están asociados a un neumático en concreto, pero sí a su categoría, a la categoría a la que corresponde. Entonces, cuando un taller solicita una recogida de 2, 3, 14 unidades, el número es independiente, es indistinto, adjunta esos códigos a la petición, nosotros damos traslado al gestor que le corresponda por la zona geográfica que tiene que atender esos códigos, esa cantidad de neumáticos de categoría que ha de retirar, y pasará a retirar neumáticos de la misma categoría de los códigos que ha presentado, pero no concretamente, no necesariamente los mismos que ha comprado, sí han de estar dentro de esa categoría. La morfología del código en TNU es similar al que ha podido plantear Julián. En los primeros 3 o 4 dígitos aparece la categoría del neumático, a continuación una T, siempre una T, ese código significa que corresponde a TNU, y después una serie de dígitos que también elabora un algoritmo de forma aleatoria. La solicitud de recogida, y hasta que TNU no disponga de un sistema electrónico en el que estamos trabajando y pretendemos tenerlo listo a finales de abril, mediados finales de abril, esta solicitud se puede hacer mediante la dirección de correo electrónico que figura aquí, recogida 1400@tnu.es, donde el punto generador facilitará los siguientes datos: los códigos que desea retirar. Para cada código debe indicar una medida que desea retirar y los datos del taller. Como he comentado antes, nosotros tenemos un número de talleres activos o recogidos de forma periódica que puede estar en torno de los 7.000, 7.500. El número de talleres es muchísimo mayor y tendremos que dar de alta a muchos talleres que actualmente no tenemos, que sí comprarán este tipo de neumáticos a productores adscritos a TNU y tendremos que prestar servicio allá donde estuvieran. Entonces, inicialmente se solicitará en la petición facilitar los códigos, solicitar las medidas o códigos para cada una de las medidas y los datos. A partir de esa primera petición, los datos ya no serán necesarios, solamente para una primera solicitud. Como comentó, a mediados finales de abril pretendemos tener ya activa esta herramienta digital que permitirá disponer de un espacio privado a cada uno de los puntos generadores y eliminaremos la necesidad de hacer las peticiones a través de un correo electrónico. Una vez recibe la solicitud, TNU chequea la veracidad del código, que el código está activo, que es correcto y que el código corresponde a una categoría asociada a la medida que solicita recoger el punto generador. Si estas condiciones son validadas, la solicitud se tramita y en un periodo de entre 5 y 10 días nuestro gestor pasará a retirar estos neumáticos. En caso de que existiera alguna discrepancia, puede darse de que nos facilite un código correspondiente a una categoría y solicite la retirada de un neumático de una categoría distinta. Pueden darse estos casos. TNU se pondrá en contacto con este punto generador para solventar estas discrepancias y dar una solución a la retirada, a la recogida. No quiero extenderme más. Básicamente es un sistema similar al de Signus, es bastante simple. Quizá un poquito farragoso al inicio, es cuestión de acostumbrarse a él, pero
confío en que la precipitación que ha suscitado todo esto desde la publicación del Real Decreto y la implantación de la obligatoriedad de responsabilidad sobre neumáticos mayores a 1400, seamos capaces de solventar cualquier pequeño problema en un periodo corto y en pocos meses que se haya un procedimiento sencillo y rutinario. Y con esto mi participación termina. Voy a dar de nuevo paso a Óscar para que exponga la última parte de la presentación. Vale, Javier, muchas gracias. Para finalizar este seminario, hemos querido también introducir, aunque no está, como comentaba al principio de mi intervención, no está dentro de la gestión de los talleres en cuanto a los neumáticos fuera de uso, pero sí también quizás sería importante que también conocieran, y es ese famoso registro de productores de neumáticos que se ha elaborado, se ha creado por parte del MITER, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que se ha incluido dentro del Real Decreto 731-2020 que modifica al actual Real Decreto 1619/2005. Bien, la pregunta del millón: si debe un taller darse de alta en el registro de productores de producto del Ministerio. Pues sí debería hacerlo, pero solamente o únicamente en el supuesto de que ese taller realice alguna importación, adquisiciones intracomunitarias o bien lleve a cabo compras online de neumáticos en plataformas extranjeras. Tengan en cuenta ustedes que como decía Javier, comentaba también Julián en alguna ocasión, en España existen en torno a 30-35.000 puntos generadores que manejan neumáticos. Si solo un taller ya importara o comprara en una plataforma online dos neumáticos, 2 por 35.000 son 70.000 neumáticos. 70.000 neumáticos que, si no se declaran previamente, que esto no lo hemos dicho, a un sistema colectivo, lógicamente no se lleva a cabo esa correcta financiación del residuo que posteriormente generará, y por tanto se estaría llevando a cabo un incumplimiento de la norma, y con todo lo que supone a posteriori en cuanto a las obligaciones medioambientales que no se llevarían a cabo. Por tanto, en el momento que un taller también hace una importación o una compra en el extranjero, previamente tiene que darse de alta en un sistema colectivo y declarar la puesta en el mercado, repito, ya sean de 2, 4, 6 o X neumáticos que traiga de fuera. Y ahora con la modificación de la norma, también de forma complementaria tendrá que darse de alta en un registro de productores del Ministerio. Bien, el Real Decreto 731/2020 establece una fecha para la inscripción y suministro de la información de aquellos productores que hayan puesto en el mercado en el año 2020 y también actualmente antes del 2 de abril de 2021. Es decir, dentro de poquito ya muchos productores están dados de alta o se están inscribiendo en el registro y también están informando al Ministerio de la puesta en el mercado en el año anterior, que lógicamente aquellos que lo vengan haciendo con los sistemas integrados de gestión, pues tendrá que coincidir con la declaración en cada uno de ellos. Bien, como decía, antes del 2 de abril, todo productor, empresa que importe o adquiera intracomunitariamente o realiza una compra online, ya sea un taller, o ya sea un distribuidor, ya sea un fabricante o un importador, tiene la obligación, a partir de ahora, desde la modificación del Real Decreto, de inscribirse en ese registro, y para poder llevar a cabo esa inscripción previamente debe solicitar al sistema colectivo, así nos ATNU, al cual esté adherido, un certificado de estar al corriente de sus obligaciones medioambientales que le entregará el sistema al cual esté adherido. En el momento de la inscripción, el registro le asigna a ese productor, le asigna un número de registro, un número de productor que está compuesto por 20 dígitos y que debe figurar, según el artículo 15 del Real Decreto 731, en las facturas y en cualquier otra documentación que acompañe las transacciones comerciales de los neumáticos de reposición
hasta el usuario final, ya sea en facturas o ya sea en albaranes. Eso sería el primer paso, como decía, el primer paso de la inscripción, se le asigna el número de productor y el segundo paso, o el tercero, como queramos definirlo, tendría también el productor que informar al registro de la puesta en el mercado en el año 2020, tanto si ha importado o ha traído de fuera neumáticos nuevos, usados o incluso neumáticos recauchutados sobre carcasas importadas. La fecha del 2 de abril de 2021 es una fecha que se incluye en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 731. Esta fecha se ha incluido para este año. A partir del año que viene, del año 22, los productores tendrán el plazo hasta el 1 de marzo para comunicar al registro la puesta en el mercado en el año 2021 en la que nos encontramos. Y bien, esto sería un poco lo que hemos venido a contarles a todos ustedes. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya sido de interés, y voy a dejar de compartir la pantalla y ver si hay alguna pregunta que sea objeto de contestación por parte de mis compañeros o por parte mía. Entonces, si me permiten. Buenas tardes, tengo una duda para Julián Madruga, a ver, de la zona de Galicia. Hay retrasos en la recogida, Julián, va para ti. Hay retrasos en la recogida solicitadas a signos de semanas, incluso meses, generando problemas de almacenamiento en los talleres. A mayores de llamar a un gestor para notificar la incidencia, ¿qué métodos existen para reclamar que se efectúen los traslados de neumáticos? Julián, tendrás que desactivar el micro. Bien, supongo que se refiere a la posibilidad de que el taller pueda llevar los neumáticos al gestor, supongo. Entiendo que sería así, para que no se acumulen en el taller. De momento no hay métodos, o sea, nosotros no admitimos el que se lleven los neumáticos por un tema de control de la trazabilidad de los neumáticos. Lo único es si tiene problemas, pues puede hacer una reclamación directamente a Signus a través de info, y que no solo se quede en hablar con el gestor, sino que nos llame directamente, nos escriba un email a info@signus.es. Pero de momento no admitimos que nos pueden llevar los neumáticos directamente a los centros de recogida. ¿Me escucha? Que no sé, que se me ha ido un poco la conexión. Simplemente matizar con respecto a esta pregunta. Según el Real Decreto de Traslado de Residuos, para poder llevar a cabo el traslado de un residuo, que en este caso sería un neumático fuera de uso, no podría llevarlo a cabo el taller, puesto que tendría que darse de alta o con una autorización en la comunidad autónoma a la cual tenga su sede, para poder llevar a cabo la misma. Por tanto, bueno, como decía Julián, si hay cualquier incidencia, pues sería conveniente comunicarlo a Signus. Otra pregunta para Signus, paso a leer, que no sé también. Buenas tardes, como distribuidor tengo stock de productos superiores a 1.400 comprados en 2020 de fabricantes adheridos a Signus. Cuando yo venda esos neumáticos, no puedo transmitir un código, ya que el fabricante está adherido a Signus y en el momento de la compra no se transmitió código. Yo estoy adherido a TNU. ¿Cómo puedo proceder? No sé si sería cuestión de que contestara Javier o Signus. Perdón, Julián. Aquí tiene dos alternativas. Una, que siendo que son neumáticos comprados anterior a la entrada en vigor del nuevo Real Decreto y por lo tanto no tiene códigos, pero tampoco pagó ecovalor, pues o bien él los gestiona por su cuenta, contratando a un gestor autorizado y bueno, pagando el precio que correspondiera y que negociara, o bien nosotros la alternativa que estamos dando es que, aunque formalmente no sería una primera puesta en el mercado, no nos importa que nos los declare a través de lo que llamamos una declaración puntual, que se puede hacer directamente a través de nuestra página. Hace la declaración, abona el importe correspondiente y se le descargan códigos necesarios para gestionar esos neumáticos. Repito, no es una primera puesta en el mercado formal, pero es una forma de garantizar una correcta gestión medioambiental de esos neumáticos. Lo hemos consultado con
el Ministerio y, hombre, repito, aunque no es una primera apuesta formal, bueno, es una forma de garantizar un buen proceder medioambiental. Entonces, bueno, si quiere, lo que hace es que se puede llamar a Signus o bien me escribe un correo a info@signus.es y yo me pondré en contacto con él y le explico cómo hacerlo. No hay ningún problema. Este seguramente es un caso en el que es un taller que habitualmente TNU le recoge, pero tiene neumáticos que él considera que son de Signus o de productores adheridos a Signus y quiere que se le gestione. Ningún problema. Repito, se ponga en contacto a través de info@signus.es y le atenderemos sin ninguna dificultad. Vale. En la pregunta, este caballero comenta que es un distribuidor, no un taller, un distribuidor y está escrito a TNU. Nosotros ya es un procedimiento que venimos siguiendo con todos los que nos lo han consultado. Nos lo han consultado muchas empresas distribuidoras. No olvidemos que los distribuidores en su mayor parte disponen de stocks y en algunas ocasiones de stocks anteriores al 2020. Entonces, como comentaba Julián, es tan sencillo como contemplar la posibilidad de que fuera un neumático de primera puesta. No lo es, no es su primera comercialización, pero a efectos de ecotasa y de gestión sí. Se hace una declaración de los mismos, nosotros lo hacemos a través de una declaración complementaria de neumáticos en stock anteriores al 2020, se procede a su declaración, TNU le traslada los códigos necesarios y los puede comercializar igual que cualquier otro a partir del 1 de enero de 2021. Neumáticos mayores de 1400 con su correspondiente código y tasa. Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo debo proceder si importe, entiendo que si importo un neumático y lo vendo, por ejemplo, en Portugal, donde no se factura el concepto de NFU, ¿es correcto? ¿No podemos recogerle los que se retiran? No entiendo la Esta pregunta es para ti, Óscar. Una empresa importa neumáticos y después los vende en Portugal. Pues hombre, si está haciendo importaciones, parte los comercializa en España, parte los exporta, él puede autoliquidar, digamos, esas tasas. Si se lo ha comprado a un tercero y lo vende en Portugal, estamos hablando de las famosas devoluciones a la exportación. Entonces, yo lo que le diría a este señor es que se pusiera en contacto contigo, te explicara exactamente qué es lo que le está sucediendo y le das una solución. Si es una importación directa, él no declara el neumático en España, lo vende en Portugal, se gestionará en Portugal. Porque la empresa que lo compra allí tendrá que declararlo a Olorpeneu, que es el sistema integrado de gestión que funciona en Portugal. Pero sería mejor que te lo consultara en privado a ver exactamente qué es, porque pueden ser distintas cosas, ¿no? Ese problema. Y bueno, desde la asociación, si tienen cualquier consulta, pueden hacerla a través de info@asociacionadine.com. Otra consulta que nos llega es: hola, para un taller que no esté adherido a una de las plataformas, entiendo que se refiere a Signus y TNU, y recibe códigos de recogida de esta plataforma, de Signus o TNU, ¿hay alguna cantidad mínima para solicitar la recogida? Esto creo que va para Julián y para Javier. Perdona, pero... Entiendo que si hay alguna cantidad mínima... Sí, hay, vamos, si habla de neumáticos de más de 1,40, sí tenemos establecidas unas cantidades mínimas, creo que son 8 o 10 neumáticos, es que depende de la categoría, sí, pero vamos, está en... La pregunta, que está en el área privada, pero dice que no está adherido a ninguna de las plataformas. Claro, es que la pregunta tiene su cosa, no está adherido a ninguna plataforma. ¿Quién le gestiona los neumáticos? ¿Cómo hace? Tiene que estar o dándole no está servicio. A una de las... O le da servicio Signus o le da servicio TNU. En el supuesto de que le dé servicio Signus o TNU, tenemos publicados ambos sistemas en nuestras páginas web un código de buenas prácticas en el que se fijan unas cantidades mínimas para solicitar una recogida. En el supuesto de neumáticos mayores a 1400 no hay cantidad mínima. Se aporta un código y se va a recoger.
Esa sería la respuesta que considero más correcta. Lo que me extraña es que sea un taller que no esté siendo atendido ni por Signus ni por TNU. Bueno, paso a la siguiente. Tenemos un taller pequeño y tenemos que esperar a tener 100 neumáticos de turismo para que vengan a recogerlos. ¿Hay alguna alternativa para que la recogida de una cantidad inferior? No sé si A ver, yo creo que dos. como nombra lo de 100 neumáticos, creo que se refiere a Signus. Nosotros tenemos establecido un mínimo de 100 neumáticos, pero también somos conscientes de que hay talleres bueno, por su tamaño, por su ubicación, no pueden almacenarlos. En estos casos, el recogedor, si se comprueba que efectivamente no puede almacenar 100 neumáticos, no hay ningún problema en recogerle una cantidad inferior. O sea que es verdad que la base son 100 neumáticos, pero luego existe la posibilidad de recoger menos, si efectivamente no se pueden almacenar. Y hay muchos talleres pequeños que no lo pueden hacer. Otra consulta, bueno, veo aquí, va a salir la grabación del acto, creo que por parte de Motor Meeting la colgarán en YouTube. Sigo leyendo. Si el neumático nuevo a instalarlo trae el propio cliente del taller, entiendo al taller, ¿qué código necesitáis para recoger el neumático sustituido? No entiendo si se refiere al neumático de 9400 o... Exacto. No lo entiendo, entonces voy a pasar a otra porque la verdad es que no la entiendo muy bien. Otra consulta sobre neumáticos usados. ¿Un particular puede vender sus neumáticos usados con más de 10 años sin un certificado de revisión? La respuesta es que no. El único que puede llevar a cabo la preparación para la reutilización, como decíamos anteriormente, es un gestor. Por tanto, un usuario no tiene capacidad, no tiene potestad para poder llevar a cabo la preparación para reutilización. Tengo mis dudas, Óscar. Sí, ¿tú crees? Un neumático se convierte en residuo en el momento en el que su propietario toma la decisión de desecharlos. En este caso no está tomando la decisión de desecharlos. Bueno, sí, también es cierto. Está tomando la decisión de venderlos. Entonces, ¿puede venderlos como segunda mano a través de un foro coches o un chat? Wallapop, por ejemplo. Yo opino que sí, sí puede. Sí puede porque en ningún momento se ha convertido en residuo ese neumático. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Aquí quizá había que trasladárselo al legislador a ver qué interpretación da. Pero yo creo que es clara la ley. Un residuo es en el momento en el que su propietario tiene la necesidad u obligación de desecharlo. No lo está haciendo, lo está vendiendo. Vale. Otra consulta. En ocasiones un tractor permite, según ficha técnica, varias medidas. Si lleva montado un neumático cuya categoría es F3S y realiza el cambio por un neumático cuya categoría es F2S, ¿se recogerá ese neumático o habrá algún inconveniente por parte del sistema? Bueno, algún inconveniente hay porque lógicamente el No código coincide, no coincide, define una categoría. Hombre, habría, a ver, en principio no porque se recogen las medidas que corresponden a cada categoría, porque si no, bueno, pues esto perdería el sentido el definir una categoría por cada código. No lo sé. No sé qué decirle. Si fuera algo muy esporádico. Exacto. Yo quiero pensar que esto se va a dar en muy pocas ocasiones. Pues igual se puede contemplar, oye, se puede hablar y ver de qué forma se podría solucionar. En muy pocas ocasiones, en categorías equivalentes, hay media docena de medidas que hemos visto además que estaban a caballo entre una y otra, y sí se puede dar en esas medidas, pero va a ser algo muy esporádico. A ver, una de las preguntas que venía aquí, que nos han hecho anteriormente, que era si para un taller que no esté adherido a una de las plataformas que sigue el código de recogida a ver qué pone aquí, una de ellas, pero puede recibir códigos de ambos. Sí. No, yo creo que sé a qué se refiere. Y lo ha comentado antes Javier de Jesús. Ambos sistemas, en muchos casos somos el único recogedor de un taller determinado. Ahora, con los neumáticos de más de 1,40, ese taller puede recibir códigos de uno o de otro sistema. Bueno, pues se da de alta en el sistema que corresponda y se le recogen. A nosotros nos va a pasar igual. Hay talleres a los que recoge TNU que nosotros no lo hacemos, pero si disponen de códigos de Signus, pues los damos de alta y les recogemos sin ningún problema. Perfecto. Bueno, hay una pregunta, esto va para Javier o para Marga. ¿Enviaréis el enlace de la presentación que habéis dicho que colgaréis en YouTube cuando esté listo? Sí, aquí solamente recordar que tanto esta sesión
como todas, quedan grabadas en la web de Motor Meetings, a disposición de quien quiera volver a verla y de quienes no hayan podido conectarse hoy, y que próximamente iremos comunicando los nuevos webinars y todos se van a ir incorporando al programa de actividades de Motor Meetings que quedan grabados en nuestro sitio web. Bueno, pues yo por mi parte no veo ninguna pregunta más. Llevamos casi una hora de exposición. Si no hay ninguna pregunta adicional, pues por nuestra parte daríamos por finalizado la presentación de este seminario. A ver, ¿otra pregunta? Venga, que entra. Bueno, han entrado dos de golpe. Si un fabricante declara, estas dos últimas, si un fabricante declara un ecovalor erróneo de un neumático, se declara un ecovalor G3S en lugar de F3S, por ejemplo, ¿quién es el responsable? Pues hombre, ahí el fabricante es el que tendrá que solucionar el problema, pero vamos, esos casos tienen solución. Ahí se produce una anulación de códigos, Julián. Claro, se produce alguna anulación de códigos y se sustituye por otro. En fin, hay formas que se contemplan estos casos. Es simplemente que hable con el fabricante y el fabricante hablará con nosotros, en fin, se soluciona. No, en este caso, la responsabilidad sería del productor, ¿no? Porque me dicen claro, en este caso el que ha cometido el error es el productor. Correcto, pero que el primero que lo pone en el mercado. Es subsanable. Y por tanto se le asigna el código. Vale, otra pregunta. Y ya, en caso de hacer una compra directa a un fabricante y venta a un tercero, el cual va a realizar una exportación, ¿Signus devolverá a ese tercero el importe de la ecotasa? En ocasiones anteriores hubo problemas en este aspecto. En caso de una compra y venta a un tercero. Esto es que alguien compra al fabricante y luego se lo vende a un tercero que a su vez lo exporta. Nosotros de momento no hacemos estas devoluciones. Solo devolvemos aquellos neumáticos, el ecovalor de aquellos neumáticos exportados comprados directamente a un productor adherido a Signus. ¿El por qué? Bueno, porque si ya es complicado demostrar que ese neumático por el que yo ese ecovalor que yo voy a devolver, efectivamente lo cobré, se complica mucho más cuando hablamos de terceros. Y de momento no lo contemplamos. Javier, entiendo, bueno, es por hacértela a ti, aunque podría contestar yo, pero mejor tú. ¿Cómo se sabe que el taller paga sus ecotasas? No se sabe. A ver, damos por sentado que la gran mayoría de los talleres se surte a través de distribuidores, productores y fabricantes que están adheridos a Signus y a TNU. En el momento de la venta, en factura, ya viene esa tasa y en la mayoría de los casos entendemos que sí la está sufragando. Hay talleres que a su vez pueden estar haciendo compras directas a través de páginas web en el extranjero o importaciones directas a través de grandes brokers europeos. Sí, pueden. Y en ese supuesto nosotros no tenemos capacidad para saber qué neumáticos han pagado una tasa y qué neumáticos no. Cuando hay dudas razonables de que esto esté sucediendo, me puede corregir Julián, se pone a ese taller en alerta, se le hacen peticiones de facturas para comprobar si el número de servicios que está solicitando se corresponde con las tasas que abona. Pero este supuesto se da únicamente en casos muy excepcionales y donde es flagrante la posibilidad de que o esté comercializando neumáticos que no ha comprado en España o que esté haciendo alguna otra, bueno, vamos a llamar irregularidad. Bueno, Javier, no sé si nos da tiempo a hacer la última pregunta y finalizamos lo que nos digáis vosotros. Bueno, ya que estamos, venga la última. Venga, la última. A ver si ahora se entiende. Habéis explicado que solo con código se recogerán los neumáticos, ¿correcto? Mi pregunta es, ¿qué código tiene que dar el taller a Signus o TNU para que le recojan un neumático sustituido a un cliente que aportó su propio neumático nuevo? Es decir, que el taller no le ha suministrado el neumático nuevo. Bueno, pues, este supuesto en neumáticos de agricultura se me hace muy cuesta arriba. Cuando hablamos de códigos, de aportar códigos, hablamos de neumáticos mayores a 1400 milímetros y en muchos casos superiores a 100, 200 o 500 kilos. Que un usuario venga con un neumático de esas características debajo del brazo se me hace bastante complicado. El supuesto
que es más normal que el neumático lo aporte el propio usuario, se da en caso de neumáticos de turismo, que los compran a través de páginas web o a través de plataformas digitales. Entonces, no creo que este supuesto se dé. Pero pongámonos que sí. Llega un agricultor y trae en el remolque del tractor 2 ruedas de la llanta 38. Si se los monta y no puede aportar mediante factura este agricultor que ha pagado las tasas correspondientes y los códigos correspondientes, los neumáticos fuera de uso se tendrán que ir con el agricultor. Sí. Igual que trajo los nuevos. O bien que el taller le cobre lo que le pueda cobrar un gestor por gestionar esos neumáticos. Pero si no hay códigos, no es para pagar algo. No, ya me imagino, pero bueno, he llegado el caso, pero vamos, desde luego ni Signus ni TNU recogería esos neumáticos. No, si no dispone de un código, no. No dispone de código. Javier, tú dirás, han entrado 2 preguntas, la última a lo mejor la podemos hacer, pero si no, dejamos que llega Marga o la hago. Hazla y ya las siguientes. Mira. Yo entiendo que el tema es de mucho interés y que suscita muchas preguntas, pero bueno, vamos a hacer esta última. Esto callo. No pasa nada porque el resto de las que se queden pendientes nos las podéis mandar al correo de Marga que ha indicado en el chat y luego nosotros os las hacemos llegar y así podemos responder preguntas sin límite. La última ya, y con esto finalizamos. Como los conciertos. La he leído. Sí, además mi tocayo Óscar. En el catálogo del Ministerio no se diferencia entre neumáticos forestales y normales. Y los neumáticos forestales pesan muchísimo más que los normales. ¿La categoría de recogida es la misma? A ver, el catálogo ha supuesto un esfuerzo importante y en un tiempo relativamente corto. El abanico de medidas, de modelos, es enorme, es infinito. Entonces, el catálogo, digamos que ha resuelto un problema temporalmente y bastante bien. El catálogo está vivo y sufrirá diversas correcciones. Y una es esta. Tenemos que buscar entre Signus, el Ministerio y TNU el modo de ir mejorando este catálogo, de ir aclarando estas dudas de si un neumático es forestal o es de agricultura o es de agroindustrial o está por arriba o por abajo de un peso, y esto se irá puliendo. Entonces, sí, probablemente el catálogo del Ministerio irá introduciendo mejoras. Es fácil que se inicie la primera modificación de este catálogo a partir del 2 de abril, que finaliza el periodo de declaraciones por parte de los productores en el Registro Nacional de Productores, y buscaremos la manera de ser lo más justos posible en la categorización de todas las medidas y de todos los modelos y usos de los neumáticos. Perfecto. Bueno, ya, pues nada. Ya, Óscar, ya cortamos. Nada, por parte de nuestra asociación y por mi parte, muchísimas gracias a todos los asistentes y participantes que hemos tenido hoy aquí. Creo que ha sido bastante interesante los temas que hemos debatido. Pido también disculpas por la caída de internet que he sufrido, son cosas del directo. Agradecer también a mis compañeros, tanto a Julián como a Javier, su participación con nosotros y, como no, también, sobre todo, a Motor Meetings, a Javier Sanz y a todo el equipo de IFEMA y a David Moneo también, que hoy no ha podido estar, pero también agradecer a él que hayan contado con nuestra asociación. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y espero que nos podamos ver en mejores situación que la que tenemos actualmente. Bueno, muchas gracias a todos y también despedirme. Por mi parte, agradeceros tanto a Óscar, Julián y a Javier. Creo que han sido muchas cuestiones de interés, pero está claro que no damos abasto a por todas las preguntas. Y bueno, pues ya lo damos por terminado y agradecemos a todos los que os habéis conectado y nos habéis acompañado hoy, y a los que no habéis podido, pues lo que habíamos dicho antes, esta sesión va a quedar grabada, con lo cual se podrá consultar en la web de Motor Meetings. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias.